Comenzaremos en breves momentos, así que toma asiento y pon mucha atención. Prepara tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy. Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso, lleno de alegría y virtud. Ese encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso. Refleja la luz de Jesús. Hola Jessica. Hola. Oye, ¿tú sabes qué día es hoy? Domingo. ¡El Día del Señor! ¡Guau! ¡Qué genial! Hoy es un día muy especial porque Dios va a hablar a tu corazón. Así es que nos da muchísimo gusto que estés aquí. Y ahora les damos la más cordial bienvenida a Encuentro Poderoso. ¡Bienvenidos! Hoy Dios quiere hablar con nosotros algo muy especial. Y quiero compartir contigo la palabra de Dios, lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y dice la palabra: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítame volver a leerla, porque a veces no escuchamos todo lo que Dios quiere decirnos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que permanezcamos para siempre. Hoy Dios quiere decirte algo especial. ¿Qué te parece si nos ponemos en sus manos? Señor y Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás aclarando, Señor, en este texto de tu palabra, que el mundo pasará, pero el que hace la voluntad tuya permanecerá para siempre. Así es que permítenos, Señor Jesucristo, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Háblanos esta mañana. Háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Y permite que tu palabra, como esa espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y nos haga entender lo que hoy tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. 1, 2, 3, 4.
Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarle esta mañana de domingo y estoy seguro que en el nombre del Señor usted se encuentra bien, lleno de sus bendiciones y de sus provisiones. Es nuestro deseo del corazón. Quisiéramos recordarles que estamos reiniciando en la segunda vuelta, masterizado, Matrix, 1000 vidas a la vez. No olvide que debe pensar en 10 personas, 10 amigos no creyentes, a quien usted les compartirá 3 videos. Yo los enviaré un día lunes y el lunes les manda un video, el martes le manda el segundo video y el miércoles le manda el tercer video. Y de esa manera usted estará compartiendo el Evangelio y la palabra de Dios. Somos una iglesia que no está geográficamente junta, pero que sí estamos unidos en un propósito, el mayor propósito de Dios, la razón por la cual Cristo murió en la cruz, la redención del hombre. Y por eso nosotros estamos en el proyecto 1000 vidas a la vez. No lo olvide. Dios está probando en estos días nuestra fidelidad. Él quisiera que nosotros fuéramos fieles, así como Él en todas las circunstancias permanece fiel. Esta fidelidad probada la vamos a basar en el libro de Daniel en el capítulo 1. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21. Y dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel de linaje real príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey de Babilonia, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen en el palacio delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. A estos Aspenaz, el jefe de los eunucos, puso nombres babilónicos. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto Daniel al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con la comida del rey. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con Aspenaz, el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Puso luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Si así los ve el rey, más demacrados, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber solamente. Compara luego de estos 10 días nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y verás y harás con tus siervos según tú veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, el rostro de ellos
era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba solamente legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Oremos. Padre celestial, usa tu palabra, que no vuelva vacía, que entre en nuestros corazones, que penetre hasta partir el alma y los pensamientos y las intenciones del corazón, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, un martillo que quebranta, pero una antorcha que guía nuestros pasos para ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era el 11 de octubre del año 2013 y me habían regalado boletos para ir al Estadio Azteca y ver el encuentro entre la selección mexicana y la selección de Panamá. Fue precioso estar en ese tiempo porque tú recordarás, o por lo menos puedes preguntar, que fue el partido donde Raúl Jiménez anotó una chilena emblemática que nos dio el último boleto que faltaba para ir al Mundial de Brasil 2014, y ese boleto lo estábamos disputando contra Panamá. Cuando el partido comenzó, pues obviamente las selecciones estaban estudiándose. De pronto íbamos 1-0 por gol de Oribe Peralta, empatamos y estábamos a 3 minutos de que terminara el tiempo reglamentario. El empate de 1-1 nos afectaba a nosotros. Panamá hubiera ido al Mundial, pero en eso le da un pase a Raúl Jiménez, quien de chilenita anotó el gol, y todo el estadio gritamos de alegría porque ganamos el boleto para ir al Mundial. Pero había una cosa muy curiosa que sucedió. El estadio estaba lleno de camisetas verdes y negras según el color que habías comprado para representar a la selección, y todos gritábamos México, México, ra, ra, ra. Pero cuando nos metieron el primer gol, empezamos a gritar en favor de Panamá, y todos los pases de Panamá gritábamos ¡ole! ¡ole! Como burlándonos de la selección. En un momento tan pequeño, en una crisis de poder no ir al Mundial, de probabilidades de no ir al Mundial, cambiamos el color de nuestra camiseta y dejamos de confiar en nuestra selección. Muy bien, así es nuestra fidelidad. Es muy débil. De pronto cambiamos los colores de nuestra camiseta, cualquiera que sea la circunstancia que se nos presente, y comenzamos a dudar. También ese es un problema con la fe en Dios, porque en tiempos de crisis nosotros comenzamos a dudar y comenzamos a cuestionar a Dios, y de inmediato queremos cambiar la camiseta. En el capítulo 1 del libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar 3 tiempos diferentes de dificultad. Los muchachos fueron probados de 3 maneras distintas. Primero, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Segundo, cuando los metieron en el horno de fuego. Y tercero, en el foso de los leones a Daniel. Pero ellos demostraron que en cada una de estas experiencias
se mantuvieron fieles al Señor. En las crisis, la fidelidad nuestra es probada. ¿Cómo es la prueba de tu fidelidad? ¿Cómo es la prueba de mi fidelidad? ¿Cómo se prueba nuestra fidelidad? Y encuentro en el capítulo 1 de Daniel 3 formas que tiene la prueba de nuestra fidelidad. En primer lugar, es una prueba muy difícil. La fidelidad es probada de manera difícil. Es una prueba difícil. Imagínense que estos muchachos, dice el pasaje, que Judá fue conquistada. Nabucodonosor vino, la sitió, guerreó y conquistó Judá. Y un estilo babilónico era que no solo se llevaban los tesoros y los utensilios y las doncellas más hermosas para el harén del rey, sino que otra de las cosas que practicaban es que iban a las casas de la high society, a las casas de la gente noble de aquel tiempo, de los príncipes de Judá, y a los muchachos más guapos en realidad, de más bello parecer, de bella presencia, de alto conocimiento, educados en las letras, sabían leer, escribir, eran universitarios. A esos muchachos los tomaban cautivos y se los llevaban a Babilonia. Así que aquella comodidad en la que los jóvenes vivían, de pronto se vio vituperada porque pasaron de ser nobles a ser esclavos. Y llegaron al palacio del rey en Babilonia y fueron rápidamente sometidos a diferentes cosas. Por ejemplo, una de las incomodidades que ellos vivieron es que de pronto amanecieron en un nuevo hogar. La prueba de la fidelidad es difícil. No sé cuántas historias se pueden contar, pero en las universidades de la Ciudad de México hay muchos jóvenes que vinieron de provincia o inclusive que vinieron de Centro y Suramérica. Y de pronto, de estar en la comodidad de su casa, haciendo las tareas de la escuela y recibiendo las comidas calientitas y el amor de los padres, se miran en un país ajeno, como mexicanos también, que se van a estudiar a Estados Unidos o al extranjero en Europa. De pronto amaneces en un nuevo hogar, donde nadie te abraza, donde nadie calienta tu comida y donde de pronto te sientes solo. Así que es una prueba difícil. Los muchachos fueron arrebatados de sus hogares. Ya no estaban ahí estos papás amorosos, los maestros que les enseñaban, ya no estaban ahí. Así somos nosotros. Cuando nos alejamos de nuestro hogar, de pronto bajamos la guardia. ¿De cuál hogar? De nuestro hogar espiritual, de cuando estamos lejos de la comunión con nuestro Dios. Podemos correr el riesgo de bajar la guardia y darnos a la vida, darle vuelo a la hilacha. Pero estos muchachos demostraron todo lo contrario. Fíjate que de las cosas en las que fueron vituperados, en esta prueba difícil de su fidelidad a Dios, no solo amanecieron en un nuevo hogar, sino que les fue enseñado nuevo conocimiento. Dice el versículo 4 que estos muchachos que fueron escogidos deberían enseñárseles las letras y la lengua de los caldeos. O sea, que estos muchachos deberían olvidarse de su lengua hebrea, y a partir de ahora debería ser ya no la sabiduría judía, sino la sabiduría del mundo de Babilonia. Tenemos que recordar que en la Biblia Babilonia es llamada la gran ramera, es decir, representa al mundo negativo de la época de Daniel y sus amigos. Así, el mundo trata de arrebatarte el conocimiento que tienes de Dios y quiere meterte en las nuevas ideologías que el mundo tiene, a fin de que comiences a dudar
de que todo lo aprendido en realidad es la verdad y la gente comienza a deteriorar. Tú puedes llegar a eso, o yo también, a deteriorar nuestro conocimiento de Dios y empezar a dudar de Él. El rey Nabucodonosor pensaba: si les enseñamos todas las leyes babilónicas, el conocimiento babilónico, la religión babilónica y la lengua caldea, que eran la que hablaban los babilonios, ellos de seguramente lo que va a pasar es que les vamos a lavar el cerebro y de pronto van a dejar de ser judíos y se van a comportar paganamente como nos comportamos todos aquí en Babilonia. Pero no solamente eso, sino que les fue impuesta nueva dieta. El judío no podía comer nada de lo sacrificado a los ídolos, y la comida del rey era comida dedicada a los dioses paganos. Y les fue obligado a entrar a ese régimen alimenticio. Pero ellos también renunciaron a eso. Y luego, por si fuera poco, les cambiaron sus nombres. Ellos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Babilonia odiaba al Dios de los hebreos. No quería saber nada de ese Dios. Y resulta que los nombres de estos 4 muchachos contenían el nombre de Jehová nuestro Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es gracia. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Jehová es mi ayudador. Así que de inmediato no solo les cambiaron el hogar, ni el conocimiento, ni el alimento. La prueba era difícil, les cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar, que significa el dios Bel protege su vida. A Ananías le pusieron Sadrach, que significa mandato del dios lunar. A Misael le pusieron Mesac. Como Misael significa ¿quién como Dios?, Mesac significa ¿quién como Ajú?, un dios babilónico pagano. Y a Azarías le pusieron Abednego, que significa siervo de Nego, otro dios pagano. Lo que pensaba Nabucodonosor es que una vez que les hicieran todos estos cambios, el mundo los iba a absorber, pero ellos pudieron mantener su fidelidad a Dios, porque ciertamente cambiaron su hogar, su conocimiento, su menú y su nombre, pero no pudieron cambiar su corazón, porque ellos se mantuvieron fieles en medio de una crisis existencial. Y ese es un ejemplo para nosotros, que en medio de nuestras crisis nosotros debemos mantenernos fieles. ¿Alguna vez has intentado pegar gelatina en la pared? Por mucho que desees clavar la gelatina en la pared, inmediatamente esta se va a mover y se va a caer, porque entra en la pared, se incrusta y queda temblando, y esa temblorina es como un movimiento a nivel de gelatina, como un movimiento telúrico tripoide, ¿verdad?, que la despega nuevamente y la tira. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes en nuestra fidelidad a pesar de este mundo tan cambiante y de las circunstancias difíciles que están haciendo que la fidelidad sea probada? La fidelidad es una prueba difícil, pero la segunda cosa es que es una prueba desafiante. Es todo un desafío. Miren el versículo 8 de Daniel capítulo 1, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Entonces, lo que sucedió fue que una vez que llegaron al palacio, fueron desafiados a violar las leyes de su nación y de su creencia. Una vez apresaron a los apóstoles
y no hallando culpa en ellos ante el juez del ministerio público, entonces determinaron solo decirles una orden, y la orden era esta: se van a callar de predicar a ese tal Jesús de Nazaret. Y entonces el apóstol Pedro y los demás apóstoles dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. El pueblo judío tenía una dieta especial debido a que entendían que glorificaban a Dios aún en lo que comían, cuidando el cuerpo y cuidando las leyes levíticas que Dios les había establecido. Así que el hecho de cambiarles la comida significaba contaminación para ellos. ¿Por qué esta comida real que venía del palacio era contaminante? Bien, porque a los dioses paganos les hacían sacrificios animales, les presentaban ofrendas, lo mejor de lo mejor. Y aquellas carnes, una vez que eran puestas en el crematorio y que su cocimiento generaba un humo que subía hacia los dioses, cuando ya se terminaba todo aquel ritual pagano idolátrico, entonces todos los manjares ofrecidos a los dioses eran traídos a la mesa del rey. Así que lo que el rey comía era de lo sacrificado a los ídolos, lo mejor de lo mejor. Y entonces, producto de ese acto cúltico, aquella comida estaba consagrada a dioses paganos ajenos a Jehová, el verdadero Dios, el Dios de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Por lo tanto, Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, lo que determinaron, o sea, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos 4 jóvenes de la tribu de Judá que vinieron cautivos, determinaron no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué será lo que ellos podían decir si eran cautivos? Simple y llanamente seguirle la corriente, porque de desobedecer la orden del rey Nabucodonosor, que esa sería su nueva comida, ellos y el jefe de los eunucos que los cuidaba iban a morir. Pero Dios les dio gracia delante del jefe de los eunucos. Y ellos le dijeron: ¿por qué no hacemos una prueba? ¿Qué te parece si nos pruebas por 10 días? El jefe de los eunucos dice: ustedes deben comer, no es posible, porque van a ser llamados un día a la presencia del rey. Y si ustedes son como anoréxicos, todos a palo de escoba, no los van a confundir con brujos, sino con la escoba de los brujos, por lo palito, por lo delgaditos. Entonces mi cabeza y la suya vamos a perecer. No puedo acceder a no darles de comer. Daniel le dijo: no te preocupes, sí comeremos, pero a nosotros solo danos hierbas, legumbres, pastura y agua para beber. Pruébalo por 10 días. Si en 10 días que tú vengas aquí a este recinto donde nosotros estudiamos y nos encuentras anoréxicos, y a los demás muchachos cautivos de otras naciones los encuentras robustos, mejores a nosotros, entonces nosotros accederemos a la petición del rey. Pues pasados los 10 días, Daniel y sus amigos oraron al Señor y comían diariamente 3 veces al día legumbres y agua. De tal manera que cuando llegó el jefe de los eunucos a mirar a los muchachos y compararlos con los demás, en verdad que los encontró más robustos, a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías, más robustos, más rozagantes, más nutridos, más ponchados, mejor en condición física que los que comían la comida del rey. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no debes ser conquistado por los patrones de este mundo. Nos está diciendo que Dios hará cosas grandes si tú mantienes tu fidelidad a Él.
La historia de Daniel y sus amigos es que ellos llegaron a ser gobernadores de Babilonia por su fidelidad a Dios. Pero todo parecía completamente distinto, como que el azar los estaba llevando a la condenación. Parecía una locura creer en su Dios que había permitido la conquista de su nación y dejar de creer en aquel que tenía todo el poder y el imperio de aquella época, Nabucodonosor y sus dioses. Era simplemente desafiante, porque así es la prueba de la fidelidad. Es difícil, pero es desafiante. Dios, que pesa los corazones, hizo saber a los muchachos que Él estaba con ellos. Mira, en medio de una crisis, todo lo que necesitas es la presencia de Dios contigo. Recuerdo que cuando estábamos en la escuela primaria, me tocó estar en un barrio un poco bravo. Debo confesar que no tan bravo como si hubiese ido a una primaria en Tepito, por ejemplo. Pero sí era un barrio un poquito bravo porque estaba hacia los cerros y siempre las zonas de cerros son un poquito álgidas. Y siempre había pleitos al final de la escuela. Siempre salíamos con temor. Debo confesarles que mi hermana, que seguía de mí, menor que yo 2 años, siempre me defendía de los pleitos, porque ella era bastante bragada y se aventaba sobre el pleito. Y yo era un poquito escondido y temeroso, pero siempre estaba ella ahí. Yo salía de la escuela y esperaba ver a mi hermana, y entonces todo estaba bien. Los muchachos esperaban mirar a Dios, pero ellos determinaron, todavía sin ver a Dios, no contaminarse con el mundo y sus influencias. Mira, si tú sirves al mundo y te dejas conquistar por él, hay una profecía en la Biblia que dice así en 1 de Juan 2:17, que ya nos fue leído. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro, porque el mundo es temporal y Dios es eterno. Entonces debes poner tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra son temporales, pero las de arriba son eternas. Debes mantenerte como viendo al invisible, sabiendo que aunque no lo veas, Él está ahí contigo para ayudarte. No tienes una estirpe como para caer en el primer desafío. Eres hijo del Rey de Reyes, del Creador del universo, como Daniel, como Misael, como Ananías. Tú también eres hijo de Dios y tienes la capacidad sanguínea, genética, de honrar a Dios antes que honrar al mundo, de derrocar al mundo y honrar a Dios. Tienes esa genética. ¿Quién demostró esa genética como el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Jamás cedió al pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no fue conquistado por la idea de ocupar una posición gubernamental y desde ahí predicar el evangelio. Se portó como un siervo, se humilló a sí mismo como un siervo, murió en la cruz como un siervo que enmudeció y no abrió su boca. Pero aquella humillación lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y sobre su nombre de Cristo será doblada toda rodilla, porque la fidelidad que un hombre o una mujer demuestren delante de Dios, Dios la honrará con triunfo, con victoria y bendición. Así que estamos invitados, en medio de una crisis, a que nuestra fidelidad sea probada. ¿Cambiaremos tan rápido el color de la playera? ¿Estaremos coreando con oles los movimientos del mundo, las ideas del diablo y sus dudas? ¿O estaremos proponiendo en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey de este mundo,
porque estamos honrando al Rey del universo. Había una suerte que se daba al inicio de los partidos de fútbol o a veces al inicio de un noticiero de deportivo, y era de que había personas dominando un balón, haciendo lo que llamamos las dominaditas, con la rodilla, con el pie, con la cabeza, haciendo piruetas con el balón, dominar el balón. La suerte de esa dinámica era que mientras duraba el programa televisivo de deportes, esta persona, todo el programa estaba dominando el balón. Y había todavía una prueba mayor, que mientras un equipo estaba jugando en la cancha un partido, obviamente con otro equipo, durante los 90 minutos, las personas estaban dominando el balón y en el tiempo de descanso cambiaban de persona. Y había una familia de un padre y dos hijos que lograban hacer esta suerte, todo el programa televisivo, todo el partido. Empezaba un hijo, en los 15 minutos de descanso el padre y en los siguientes 45 minutos el otro hijo, y cumplían todo el partido. Era una prueba dominada. Cuando la fidelidad es probada, esa prueba es difícil, es desafiante, pero debe ser dominada. Es una prueba que debe llamarse prueba superada, una prueba que debe ser derrotada. Entonces, la fidelidad, cuando es probada, tiene una prueba dominada. Bueno, no estaba hablando yo de los 10 días. Porque 10 días no es nada. Fíjense que el versículo 5 de Daniel capítulo 1 dice: ¿cuánto duró la prueba? No duró todo un programa televisivo. ¿Qué te gusta? ¿2 horas de deportes? No duró todo un partido. ¿Qué te gusta? ¿90 minutos de juego más 15 de descanso entre tiempos? No, sino que esta prueba de estos 4 muchachos duró 3 años. 3 años estuvieron en la Universidad de Babilonia, siendo influenciados por la filosofía babilónica, por la psicología babilónica, por todas las ciencias ateas babilónicas, paganas, idolátricas, enseñándoles otros dioses, otras ideas completamente distintas a la idea de un Dios trinitario que hizo el universo. Entonces, ellos fueron en una prueba muy difícil y muy desafiante. Ellos determinaron dominar como a un balón esta prueba durante 3 largos años. Fuera de casa, fuera de toda influencia, como para que les consolaran a palmaditas todo lo que estaban siendo atacados. Antes de ir al seminario, mi hija Jeremy estudió la carrera de periodismo, de ciencias de la comunicación. Cursó el primer año. Y resulta que su escuela, a donde ella asistía, era completamente atea. Mi hija llegaba todos los días en una temporada llorando porque tenía un maestro que la desafiaba, que la atacaba en su fe. Pero ella encontraba a sus padres que le daban respuestas bíblicas y que le consolaban de este trauma de ser atacada públicamente frente a sus compañeros acerca de su fe y sus ideas acerca de Dios. Bueno, pues eso duró solo 1 año en el caso de mi hija, pero en el caso de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías duró 3 años. 3 años, y sí aprendieron la lengua caldea, y sí aprendieron la filosofía de sueños, de visiones, de todas estas cosas pertenecientes al culto pagano. Pero eso no significó que ellos se dejaron influenciar
por estas ideas, así como las que te cuentan a ti, las que te comparten en tus estudios universitarios. No te dejes conquistar por esas ideas. Incrementa tu acervo cultural. Por supuesto, eleva tu IQ de conocimientos, pero eso no significa que tú por eso cedas a la infidelidad con Dios, por ser popular delante del mundo, navegando en favor de la corriente. Porque en realidad, cuando uno cree en Dios, en una sociedad como esta, sobre todo en un tiempo escolar universitario, uno navega contra la corriente. Es más fácil darle gusto a la gente, pero la gente de Dios que prueba su fidelidad, ¿sabes qué hace con la prueba? La domina, la mira como un balón y por los 3 años está dominando y se vuelve un experto que está haciendo malabares con la pelota, honrando a Dios. ¿Sabes qué? Todo el libro de Daniel es la historia de muchas pruebas que Daniel y sus amigos superaron ante diferentes reyes y ante diferentes imperios, los griegos, los medos, los persas, obviamente primero los babilónicos. De tal manera, mi hermano, que cuando Daniel está en el capítulo 12 del libro, ya tiene 85 años. Ya Daniel es un anciano, ya Daniel es un viejo. Pero ¿sabes por qué logró mantenerse? Los reinos cambiaron, los reyes cambiaron, los imperios cambiaron. Pues estaba Nabucodonosor, ¿verdad? Luego llegó Darío de Media, ¿verdad? Ciro de Persia. Entonces los reyes cambiaron, los gobiernos cambiaron. Tú dime, en nuestro país, cuando un gobierno cambia, las cabezas principales se van, porque llega el nuevo gobernante y trae a su equipo y a su gente. ¿Sabes que en el reino de Babilonia todo cambió, menos Daniel y sus amigos? ¿Por qué crees? Porque cuando ellos se mantuvieron fieles y dominaron la prueba, Dios se mantuvo fiel a ellos por todo el resto de sus vidas. Yo honro a los que me honran y me encuentran los que me buscan, dice Dios. Así que si ellos no le fallaron a Dios, Dios no le iba a fallar a ellos. ¿Qué crees? La Biblia dice que si alguien fuera infiel, Dios se mantiene fiel. Dios renueva su misericordia cada mañana, porque hizo un pacto de amor con nosotros en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo Jesucristo. Que eso signifique que no habrá pruebas, que eso signifique que tú tienes fe y te mantienes en fidelidad a Dios, que no habrá crisis. Por supuesto que hay pruebas y por supuesto que hay crisis. La palabra para crisis en japonés significa 2 cosas: problema u oportunidad. Tiene esa ambivalencia y tú debes decidir si miras una crisis como un problema o como una oportunidad. Si un cuchillo hablara y tú le preguntaras ¿qué es esto? Y le mostraras una piedra de esmeril que le puede sacar filo, él podría decir una de 2 cosas: esa es una piedra que me desgasta o esa es una piedra que me afila. Si tú pudieras preguntarle a un albañil y le muestras una roca, ¿qué es esto?, le dijeras a un maestro albañil, él podría decirte una de 2 cosas: ¿es un tropezadero para la gente o es algo que puedo usar para construir un muro? Todo depende de la actitud que tengas delante de Dios. Ahora que tu fe es probada, debes tomar esa prueba como un balón. No es fácil, es una prueba difícil, por supuesto que es una prueba desafiante, pero en el poder de Dios puede llegar a ser una prueba dominada. Te animo en el nombre de Jesús a que tú procures que tu vida, tus actos,
tus palabras sean de gran testimonio para los demás. Fíjate, han pasado más de 3000 años que sucedió el evento de Daniel. Fue en el año 605 antes de Cristo. Y estamos a 3000 años aprendiendo de ellos, porque lo que ellos hicieron perduró. Porque la promesa de Dios es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, tú, yo, que en Él cree, no se pierda y tenga vida temporal. No, tenga vida eterna. Porque Dios honra la fe, la fidelidad de la gente a su gran nombre. Satanás pudo haber dicho a estos muchachos: chicos, sigan la corriente, es más fácil. Pero mira, cuando ellos determinaron en su corazón no contaminarse, a pesar de que la crisis fue muy drástica y el vituperio fue muy grande, Dios los honró de muchas maneras. Ante estos 4 reyes que fueron mencionados, el rey de Grecia, el rey de Babilonia primero, el rey de Grecia. De hecho, tenemos que entender que cuando hablamos de Babilonia, todavía hablamos de 3 reyes. El rey Nabonido, papá de Nabucodonosor, y Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que está en el capítulo número 5. Ahí dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete. Cuando hablamos entonces nosotros de Babilonia, son 3 reyes, y luego viene el rey de Persia, y luego viene el rey de Media. Entonces, ante todos estos gobiernos, estos muchachos siempre fueron reconocidos. Un tiempo fueron cancilleres, otro tiempo fueron estadistas, gobernadores de los estados de Babilonia, otro tiempo estuvieron en la corte de los sabios del rey, y Dios los premió. La clave, ¿cuál es? Dice el verso 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sabes que estos gobernantes de estos imperios tuvieron que reconocer que Daniel y sus amigos eran mejores que cualquiera, porque tenían la presencia de Dios con ellos, tabernaculó con ellos, habitó con ellos desde aquel día y para siempre? Y mira lo que dijo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. De esa manera, si tú pasas por esta prueba y la dominas, Dios va a honrarte de gran forma. Porque cuando Dios honra a alguien que le es fiel, Dios está engrandeciendo su nombre, porque la gente reconoce que Dios está con él. En el diario de Ana Frank se nos narra que ella estuvo junto con otras 8 personas, entre ellos su padre. Estuvieron en un refugio, más o menos de 1 por 1, 9 personas durante 2 años. Estás oyendo bien, 24 meses de confinamiento, huyendo del terror nazi. Y por supuesto que aquel apreturamiento y esta zona tan pequeña, al cabo de días, causó roces entre ellos. Ahora imagínate 2 años. Ana Frank registró unas palabras de su padre que fueron las que calmaron al grupo cuando estaba en el peor momento de la crisis, peleándose por el espacio. Y el padre de Ana Frank dijo: si continuamos así,
No es necesario que vengan los nazis a destruirnos. Nosotros mismos nos destruiremos. El origen de mucho de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que hemos faltado a los más altos valores que nuestros padres vivieron y nos enseñaron con su ejemplo. Por ejemplo, el amor a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué lo hemos dejado de lado? ¿Por qué no somos personas de alto nivel de fe que asistimos a la adoración a Dios? Si te fijas, los templos están vacíos. Bien, están vacíos por el confinamiento, pero antes de la pandemia lo estaban. ¿Cuánto nos durará el gusto de la religiosidad una vez que esto pase y todo vuelva a la normalidad? Lo que sí sabemos es que necesitamos tener el cuidado de no fallarle a Dios, quien es nuestra única garantía de bendición. Por supuesto que no estoy diciendo que se pueda pasar por esta vida sin darle lugar a Dios. Se puede pasar por la vida ignorando completamente a Dios. Y se puede, junto con esa ignorancia a Dios, resolver 2 de los 3 enigmas de la vida. ¿A qué te vas a dedicar? Y encuentras una vocación, aunque no tomes en cuenta a Dios. ¿Con quién te vas a casar? Y puedes encontrar una pareja, aunque no tomes en cuenta a Dios. Pero ¿dónde pasarás la eternidad? Eso tú no lo puedes resolver si no tomas en cuenta a Dios. Tú necesitas ser fiel a Dios. ¿Qué? ¿Que ser fiel a Dios pasa por una prueba difícil? Claro. ¿Pasa por una prueba desafiante? Por supuesto. Pero puede ser una prueba dominada, superada. Claro que sí, porque no estás solo. Así como Daniel y sus amigos vencieron gracias al poder de Dios, así tu fe probada puede resultar victoriosa. Necesitamos, en medio de las crisis, en medio de las pruebas y de las dificultades de la vida, demostrar quiénes somos. Somos hijos de un gran rey. El diablo es un mentiroso y va a querer hacerte creer que tú no eres nadie, pero él sabe que eres hijo de un gran rey. Estos muchachos recordaron no que ellos eran nobles y príncipes en Judá. Ellos recordaron que eran príncipes del Dios de Israel y él los sostuvo por todos estos años. Todas las profecías apocalípticas de Daniel se han cumplido. Solo está pendiente la venida de esta roca que destruirá todos los reinos y establecerá como una montaña un reino permanente que va de mar a mar y que dominará a las naciones y que reivindicará a todos aquellos que confiaron en el Señor. Igual que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así estamos tú y yo desafiados a mantenernos fieles y honrar el nombre de Dios en un tiempo como este. Que el Señor te bendiga. 1, 2, 3, 4. Tu nombre exaltaré.
El culto de hoy estuvo padrísimo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, voy a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos diste hoy. Hoy te quiero pedir por todos los hermanos para que pues tú los ayudes y que no les falte nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides fortalecer tu fe con los devocionales que enviamos cada día por WhatsApp al grupo Encuentro Poderoso. Nos vemos en la siguiente transmisión del próximo domingo. Que Dios te bendiga. Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso lleno de alegría y virtud. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso.